Muy buenas noches, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en la pantalla de TV Ciudad para vivir un nuevo capítulo de Sin Fronteras, para seguir tratando de entender este mundo complejo que nos rodea. Maite Sarasola, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Jano Babard? Muy bien, con muchísima información, con muchísimas cosas que están pasando y que hoy van a tener su centralidad, por lo menos para este programa, entre otras cosas, en lo que está ocurriendo en la República Popular China, porque precisamente el Partido Comunista Chino comenzó su 20º Congreso con 2.296 delegados que va a ajustar el rumbo del gigante asiático en su camino a convertirse en la primera potencia mundial 73 años después del triunfo de la revolución. Y recordemos que fue su líder histórico, Mao Zedong, quien fundó un modelo en oposición al capitalismo que comenzaba a globalizarse después de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el presidente actual, Xi Jinping, según él, promueve un socialismo al estilo chino, y en eso nos metemos hoy en Sin Fronteras. Bien, y como decíamos, comienza justamente ese Congreso del Partido Comunista que genera muchas expectativas, que va a culminar el próximo sábado 22 de octubre. Su desarrollo y conclusiones son esperadas por todos los países, naturalmente, porque en los últimos 40 años se ha visto cómo China se ha convertido en una potencia mundial, en la segunda potencia mundial, sin ir nunca a la guerra. Y los más de 2.000 delegados que representan a los aproximadamente 96 millones integrantes de esta fuerza política definen entonces lo que será la hoja de ruta de China para los próximos años y serán también quienes conducirán los principales pasos de este país en este camino. Todo indica que el actual mandatario, Xi Jinping, va a ser reelecto para un tercer mandato, un hecho también sin precedentes. Esa es una de las características que tiene este Congreso, algo que no ocurre precisamente desde la época de Mao. Vamos a verlo en el siguiente tape. El Congreso Nacional del Partido Comunista Chino es un cónclave de aproximadamente una semana que se reúne una vez cada 5 años para nombrar nuevos líderes, discutir cambios en la constitución del partido y diseñar una agenda política para el país. El Congreso en sí, que normalmente se lleva a cabo en octubre o noviembre, convoca a casi 2.300 miembros del Partido Comunista, cuidadosamente seleccionados y llamados delegados de todo el país, que van desde altos funcionarios provinciales y oficiales militares hasta profesionales de todos los sectores y los llamados representantes de base, como agricultores y trabajadores industriales, y un poco más de una cuarta parte son mujeres, mientras que alrededor del 11% provienen de minorías étnicas, según cifras publicadas antes del Congreso de este año. Hay 3 anillos distintos de poder en esa jerarquía, donde alrededor de 400 de los delegados del Congreso Nacional son miembros del Comité Central de la élite del partido, que a su vez incluye a los miembros del escalón superior, el Politburó, de 25 miembros, y su Comité Permanente, el órgano de toma de decisiones más poderoso de China, típicamente compuesto de 5 a 9 hombres y dirigido por el secretario general. Durante el Congreso, los delegados votarán por un nuevo Comité Central, el principal órgano de dirección del partido de unos 200 miembros titulares y otros aproximadamente 200 suplentes que se reúnen regularmente y es responsable de seleccionar formalmente a los miembros del Politburó. En la reunión de una semana de duración, si bien se espera que Xi Jinping sea nombrado secretario general del partido, no será confirmado para un tercer mandato como jefe de Estado o presidente de China hasta una reunión anual de la legislatura oficial que se dará en el mes de marzo. Hay quienes señalan a Deng Xiaoping como el presidente que hizo a China rica y a Xi Jinping como el presidente que hizo a China fuerte. Lo real es que hoy China es completamente clave en la geopolítica mundial, y para acercarnos un poco a este tema es que recibimos a nuestro colega y periodista de la casa, Eduardo Delgado, que se encuentra allí en China. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Hola compañeros, un gusto saludarlos aquí desde Beijing. Estoy en el Hotel Nikko New Century, justamente de la capital china, donde funciona el centro de prensa del Congreso, del 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Eduardo, contanos cómo viene la cuestión de la expectativa ahí, de cara a este Congreso. Sí, cómo no, compañeros. La expectativa es mucha y, bueno, es el tema central de prácticamente todos los medios en China, el Congreso, el 20º Congreso, y es el tema de conversación casi obligado entre ciudadanos chinos y extranjeros que viven aquí en este país.
desde los grandes temas a tratar en este Congreso, política internacional, economía, bueno, la política de COVID-0 que tanto interesa tanto a ciudadanos chinos como a extranjeros, hasta temas más cotidianos, por ejemplo, de las estaciones de metro que están cerradas, cuáles son en Beijing por este Congreso, o si está atrasado o no el reparto de diferentes bienes a través de Taobao, que es una de las plataformas más populares aquí de comercio electrónico. Es un tema que está en boca de todos los residentes en este país. Y Eduardo, acá más o menos dentro de lo que son los medios occidentales, digamos, como vamos a hablar del tema medios, pero algunos de los desafíos que se mencionan, hablan del tema de corrupción, se habla de crisis económica. ¿Eso es algo que se menciona, está en las charlas que tú has tenido en estos días? Corrupción es una de las banderas de Xi Jinping, el tema de la lucha contra la corrupción. Ha habido varios casos que han sido investigados con personas encarceladas, entonces es un tema que siempre está presente en la agenda, sobre todo de este gobierno chino. En cuanto a la economía, no es un tema que se hable tanto en el día a día, por lo menos en China, sobre todo porque, bueno, consideran un logro que, a pesar de la pandemia, igual lograron crecer, ¿no? Que es un caso de los poquísimos que ha habido en el mundo. Eduardo, entre los aspectos que resaltan este Congreso en particular, entre estos 2.296 delegados, de los cuales el 60% tiene menos de 55 años, ¿qué otras características se pueden destacar de los delegados que van a estar participando? Estas personas, ¿qué rol cumplen dentro de esta estructura? Está bueno lo que me decís, Jano. Voy a ir un poquito a algunos apuntes que tengo para dar una perspectiva justamente de cómo está repartida la integración de este Congreso. Por ejemplo, te sumo, 33% del total son integrantes de la base del Partido Comunista Chino. De ellos, el 8,4% son trabajadores, el 3,7% campesinos y hay un 11,5% que son tanto técnicos como profesionales. Un dato no menor, el 27% de los delegados son mujeres. Esto es un 2,8 más que el anterior Congreso. Igual sigue siendo un porcentaje notoriamente bajo, ¿no? Sin dudas. Y te sumo algún datito más que me parece sustancial. El tema de la composición étnica del Congreso. Es un tema que parece lejano, por ejemplo, para Uruguay o para otros países, pero en Chile es muy importante el tema de las diferentes etnias. Hay más de 50 etnias, si bien la mayoría de la población, cerca del 90%, son de la etnia Han. Hay 264 delegados de 40 minorías étnicas. Esto es un 11,6% del total de los delegados, cuando la población étnica es un poco menor, es del 8,9%. Este es un tema que aquí no pasa desapercibido, es muy relevante. Y te agrego lo último, el tema del nivel educativo. Estamos hablando que el 52,7% de los delegados tienen un posgrado y el 36% tiene títulos universitarios. El tema de la meritocracia en el gobierno aquí es muy relevante. Es como que está instalado esa idea de que digamos, las personas más capacitadas son las que están en cargos o políticos o de la administración, que son dos líneas diferentes en cuanto a la gestión del gobierno chino. Decíamos que nos íbamos a meter justamente con la cuestión de los medios de comunicación, algo que se suele mencionar cuando se habla de China, pero antes de hacerlo vamos a compartir un fragmento de una nota que tú le realizaste, Eduardo, con quien fuera hasta diciembre de 2021 jefe de la agencia EFE Español en China, Javier García. Lo vemos y seguimos conversando. Los medios occidentales tienen una intención clara, ¿no? Forman parte de un frente de esta guerra híbrida que hay desatada contra China por parte de Estados Unidos. Estados Unidos se niega a aceptar que va a perder el poder hegemónico en el mundo que ha mantenido los últimos 200 años y no es capaz de aceptar eso, aceptar un mundo multipolar en el que todos podamos convivir tranquilamente y en paz y comerciar unos con otros, intercambiarnos cultura, ideas, pensamientos, arte y de todo. Y entonces ha emprendido una campaña contra China. Esa campaña tiene muchos frentes. Tiene el frente político, el frente militar, el frente mediático, el frente económico, el frente tecnológico. Y el frente mediático está muy claro. Hay una instrucción clara de pintar a China como un país que no es.
Muy bien, Eduardo, ¿cómo lo ves tú estando allá? Recordemos que China tiene su agencia Xinhua, está el caso también, por ejemplo, de Rusia que tiene Sputnik, que intentan de alguna manera contrarrestar lo que es quizás esta cuestión más hegemónica de los medios occidentales y brindar otro tipo de información. Sí, a nivel del gobierno, cuando hablas con diferentes fuentes del gobierno, está instalada la idea de que a nivel de medios occidentales y redes sociales hay una campaña contra China que va en sintonía, en línea con los gobiernos de Estados Unidos y, digamos, los aliados que tiene en Europa. En cuanto a los medios de comunicación, sí, los de mayor alcance son estatales, son oficialistas, sin duda. Está Xinhua, como vos decías, está Diario del Pueblo, está CGTN, CCTV, bueno, varios medios, algunos de ellos con un alcance enorme y con una estructura increíble, no inimaginable para nuestros países. Hace unas semanas, por ejemplo, para charlar un poco de lo que es el tratamiento de los medios de algunas cosas que pasan en China, por ejemplo, medios occidentales hablaban de un supuesto golpe de Estado, después lo relativizaron, después titulaban como con signos de pregunta. ¿Qué fue lo que pasó en torno a eso? Mira, bueno, fue muy extraño vivirlo acá. A mí las primeras informaciones me llegaron muy temprano en esa mañana, básicamente de diplomáticos de otros países, comentándome de que en redes sociales occidentales estaba digamos, el rumor o la versión de un golpe de Estado en China, de movimiento de tropas, de la detención de Xi Jinping. Bueno, de inmediato empecé a trabajar lo que hacemos todos nosotros los periodistas, ¿no? Chequear esto, a ver qué había de cierto, qué había de falso. Es muy difícil acceder acá a fuentes directas del gobierno chino, es muy difícil inclusive para las agencias que tienen instalados periodistas durante todo el año aquí, ¿no? Bueno, lo primero que hice fue ir al anillo central de Beijing a recorrer un poco esa zona para conocer si había algún tipo de movimiento y hablar con diferentes fuentes chinas a ver qué me decían. Bueno, no costó mucho darse cuenta que no pasaba nada a nivel de Beijing, que funcionaba normalmente, lejos de haber ligeramente cualquier movimiento de tropas ni nada que se parezca. A las horas empezó a decantar un poco el tema, a verse que esa versión a nivel de Occidente había salido de algunos activistas anti-China. Y aquí, a nivel, por ejemplo, de medios chinos, el tema no existió. El gobierno tampoco hizo ningún comentario. Me explicaban que es justamente porque su política comunicacional no desmiente o no hace análisis o emite comentarios de rumores. Por eso el tema no existió. Unos días después, no recuerdo si fue un comunicado o una visita que se habló de Xi Jinping. Bueno, eso era también una clara señal de demostrar de Xi Jinping sigue siendo el presidente, sigue gobernando, sigue siendo la principal autoridad del país. Eduardo, vamos a volver al Congreso, porque bueno, allí van a estar sobre la mesa varios temas. Algunos tienen que ver con la política exterior, otras en lo interno. ¿Qué es lo que se va a plantear en el Congreso básicamente con respecto a estas situaciones? Mira, Jano, se prevé que va a ser una continuidad de medidas ya iniciadas durante este gobierno. Por ejemplo, a nivel de política internacional, el de profundizar las relaciones con diferentes países y regiones de todo el mundo, con estos instrumentos que ha creado China, que es fundamentalmente la ruta de la Franja y la Seda, ¿no? Y también el acuerdo de seguridad que ha presentado hace menos tiempo, con algunos nubarrones, por supuesto, porque hablamos de las complicaciones de las relaciones con Estados Unidos y con los aliados de Estados Unidos en Europa. Esto se maneja que podría fortalecer aún más la relación de China, o por lo menos los intentos del gobierno chino de relación, primero con sus vecinos, obviamente, con sus países vecinos, y después con países de África y con países de América Latina. Bueno, allí estaría también Uruguay, ¿no? A nivel de política interna, continuar con la lucha contra la pobreza. Ese es un eje central, se maneja, que estará muy presente en el Congreso. Hay que recordar que China logró eliminar la pobreza extrema y la indigencia. Se intentará ir en esa línea. Eso es por lo menos lo que se habla en estos días aquí a nivel del Congreso. Un tema que puede afectar lo interno, pero también lo externo, es el tema de que se habla también que habrá una mayor apuesta a la economía interna china. Se dice que esto no se deberá descuidar el comercio exterior, pero que es para buscar un mayor desarrollo armónico dentro del país, se priorizará a la economía interna china. Habrá que ver esto cómo afecta a otros países del mundo. Sabemos que las medidas importantes que se toman en China en general afectan a todo el mundo. Estamos hablando del país más poblado del mundo, con 1.400 millones de personas. Veremos seguramente en un tiempo cómo afecta a Latinoamérica y en especial Uruguay, que tiene en China a su principal socio comercial.
Eduardo, en este Congreso otra decisión fundamental que se toma es que se definen a quienes son los 7 delegados que dirigen el comité permanente del partido. ¿Qué expectativas hay en torno a este punto? Bueno, es un tema importante a tratar. Aquí ya corremos un poquito más en las especulaciones, ¿no? En lo que la gente habla de que puede ocurrir y que no puede no ocurrir en este Congreso que se está desarrollando. Como ustedes decían al inicio, se da casi como un hecho que se va a reelegir a Xi Jinping. Y bueno, y hay que ver qué pasa con estos 7 integrantes del Politburó del Partido Comunista. Puede cambiar a 5 o a 9, aunque eso no está mucho en la agenda. Se habla de que se mantendrán 7. Pero el tema es que dentro de esos 7 en general, lo que empiezan a ver los ciudadanos chinos es a manejar, bueno, quién sería el sucesor de Xi en el Congreso que se realizará dentro de 5 años más adelante. En ese sentido, hay un dato que es fundamental. Li Keqiang, que es el primer ministro, ya anunció que deja el cargo. Entonces, habrá que ver quién ocupa ese lugar, que muchas veces es el trampolín para pasar a ser el presidente del Partido Comunista. Algunos nombres suenan, les voy a tirar solo un par. Por un lado, está Yi Chen-hui, que visitó Uruguay hace años atrás, se reunió con la entonces vicepresidenta Lucía Topolansky y con otras autoridades del gobierno uruguayo. Es un político de una larga carrera, importante carrera política acá, que además tiene algunos datos que lo hacen relevante, que generan admiración dentro de muchos ciudadanos chinos. En 1979 él ocupó el primer lugar en el concurso para ingresar a las universidades de su distrito. En China esto es muy relevante. Estamos hablando de lo que aquí se llama el Gaokao, justamente este examen para ingreso a las universidades. Millones de chinos se preparan desde la infancia y toda la adolescencia para este concurso que te puede marcar el resto de tu vida, ¿no? Porque, por ejemplo, los primeros lugares son los que tienen mayor prioridad para ingresar a las más importantes universidades de China. Este hombre fue el primero en su clase y eso aquí tiene un peso muy importante. Otro nombre que suena es el de Wang Han. Wang Han, también otro político de larga trayectoria, quien, recién les mencionaba a Topolansky, recibió a Topolansky aquí en la visita que hizo en la entonces vicepresidenta. Otros nombres que siempre suenan son los jefes del Partido Comunista en lugares relevantes del país. Estoy hablando, por ejemplo, de Shanghái, de Cantón, de Chunchun. Esos son algunos de los nombres que se manejan. Agregarles un dato que llama un poco la atención y, bueno, veremos si se concreta o no. Cuenta con alguna chance de entrar a estas importantes autoridades, este grupo de los 7, una mujer. Estamos hablando de Shen Yitzu. Es, digamos, la secretaria del partido de una zona del país. Tiene 62 años, una larga trayectoria, una cercanía con muchos dirigentes, una red amplia de contactos. Veremos con qué suerte corre en este Congreso. Eduardo, para despedirnos te quería hacer una pregunta que seguramente no debes tener muchas fuentes gubernamentales por lo mismo que explicabas antes, pero ¿qué sensación tenés de lo que pasa en China, por un lado con la guerra entre Rusia y Ucrania y también con su propia situación con respecto a Taiwán? ¿Qué es lo que podés palpar en la calle con respecto a estos temas? Mira, está claro de que China, Xi Jinping viajó hace unas semanas atrás, fue el primer viaje en mucho tiempo, fue una cumbre aquí en un país vecino y visitó Uzbekistán, se reunió con Putin y quedó claro que China mantiene su posición de no alinearse en esta guerra. O sea, quedó clarísimo en esa reunión, tanto Putin como Xi fueron con el tema muy claro, hubo un apoyo de Putin a la posición china respecto a Taiwán, que también fue obviamente mencionada en su discurso por Xi. Los propios objetivos de China es que en el 2049 Taiwán es parte de China. Habrá que ver si lo logran o no y de qué forma. En cuanto a Ucrania, sí se dejó entender una preocupación de China por cómo se resuelve esta situación. Básicamente te diría que por ahí va lo que se percibe aquí a nivel de gobierno respecto a Taiwán, obviamente, con un gran malestar por el tema de las visitas, lo que consideran una injerencia extranjera en Taiwán, y por lo que refiere a la guerra de Rusia y Ucrania. Eduardo Delegado, muchísimas gracias. Te dejamos seguir trabajando entonces. Un gusto saludarlos, compañeros. Nos Igualmente. vemos. Un abrazo, Eduardo. Nosotros nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. En el próximo bloque, como siempre, contaremos con el análisis de Álvaro Padrón. Ya venimos. Segundo bloque
bloque de Sin Fronteras y como les anunciábamos, recibimos al analista Álvaro Padrón. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Jano, Maite? Una alegría. Domingo, bueno, otra vez. Otra vez. Conectados con la gente con un temón, ¿no? Porque enorme. Estaba diciendo, no sé cuántos programas se dedican a un análisis de la profundidad que, por ejemplo, recién tuvimos con alguien en el mismo lugar, ¿no? En algo tan importante para el mundo. Después podemos pensar que no, pero en realidad ahí van a pasar cosas que definen muchas de las cosas que después nos pasan en la vida. Con un periodista de la casa, ¿no? Sí, sí. ¿Se acuerdan además, preparando el programa, que el primer programa nuestro fue sobre China, ¿no? El día que inauguramos Sin Fronteras fue sobre China, exactamente septiembre del 21. Qué memoria, y vaya si da para un montón de programas además. Y yo creo que sí, que vamos a seguir cada tanto tratando este monstruo. Pero bueno, enorme. Comenzando con lo que estábamos hablando de este domingo puntualmente, ¿en qué contexto internacional se está dando esto, ¿no? Porque no es cualquiera tampoco. No, yo creo que la combinación de la estrategia china durante 30, 40 años y el contexto en el que se dio es lo que hace que China esté donde esté. Ustedes hacían mucha referencia a la segunda potencia, ya está en discusión, en algunos sentidos sí, en otros no, porque como hemos hablado muchas veces en el programa, se trata precisamente de un cambio de época, de una disputa, se usó mucho ese término, ¿no? en los informes anteriores, esa disputa hegemónica en donde el poder, para decirlo fácil, está pasando de Occidente a Oriente y básicamente de Estados Unidos a China, porque más allá de que los aliados de Estados Unidos son muchos, el poder hegemónico lo concentró el gobierno norteamericano, la sociedad norteamericana, y hoy está perdiendo esa batalla que tiene múltiples dimensiones, ¿no? Siempre hablamos de la productiva, que yo creo que todo el mundo lo entiende porque somos la generación que no consumíamos nada de China y de a poco fuimos teniendo absolutamente todo chino. Entonces, cualquiera hoy entiende que eso demuestra un triunfo de un país que logró instalar sus productos de la casi nada a una lógica absoluta. Generalmente no se asocia, pero es totalmente relacionado la guerra comercial, ¿no? Que también esa sonó mucho. Casi nunca se habló de guerra productiva porque a las empresas norteamericanas le vino muy bien llenarse de plata yendo a China a venderle a 1.400 millones de personas. Después, cuando aparece el término guerra comercial es porque ahí ya duele el bolsillo y se nota la diferencia de éxito entre lo que iba creciendo China y lo que iba perdiendo de espacio Estados Unidos. Y yo creo que estamos en el momento de la guerra tecnológica, que es la madre de todas las batallas, porque el que la gane es el que se queda con esa hegemonía, porque en realidad ahí radica, y por eso ponía mucha atención en lo que decía Eduardo, sobre la valoración que le dan a las personas con conocimiento, ¿no? Hay una gigantesca inversión en China para avanzar en ese terreno porque saben que ahí está la disputa y por eso se dice guerra, porque en realidad, ¿se acuerdan el lío de los celulares, incluso con gente presa y empresas y demás? Ahí está radicada hoy la pulseada más fuerte de este contexto. Y con respecto a lo que decías de la valoración que hacíamos de las cosas chinas, teníamos instaurado, digamos, en nuestro inconsciente que todo lo chino no era muy bueno, o para decirlo en términos criollos era berreta, se decía, son cosas chinas. Sí. Pensemos en los autos, por ejemplo. Al principio, incluso lo que ha vivido nuestro país con el ingreso de autos chinos, había como cierto, ahora los autos chinos se han impuesto, y se han impuesto también en un nivel de calidad, no te digo que superior a otros, pero por lo menos en un estándar que los hace, digamos, normales como cualquier otro auto. Ni que hablar del aspecto tecnológico y de la telefonía celular, por citar un caso. Sí, sí, y te digo, Jano, que eso recorre la historia, porque eso le pasó a Japón. Probablemente todos ahora valoramos como de mucha calidad los productos japoneses, pero anterior a eso se hablaba que eran muy malos versus los productos Made in USA o Made in England o Made in Germany. Y les voy a contar una anécdota. El Made in Germany, hecho en Alemania, no fue hecho para favorecer la producción ni los productos alemanes, sino para diferenciarlos al final de la guerra, diciendo que no se compraran porque estaban muy mal hechos, porque la industria alemana estaba destruida. Entonces los ingleses inventan esa consigna intentando discriminar el producto alemán, que empezaba a ser muy barato por las condiciones que se vivían en Alemania, pero de baja calidad y sobre todo de baja tecnología. Se dan cuenta cómo eso se logró revertir, cómo se revirtió lo de Japón y cómo hoy está fuera de discusión que los productos chinos han adquirido una calidad y sobre todo una diversidad. Hoy producen los aviones más grandes del mundo, o sea, son capaces, ya entraron en todos los niveles de la producción, no solo, digamos, pesada. Hay una diversificación importante, ¿no? Absolutamente. Y hay una estrategia importante detrás también. Pero además lo que tienen es una cuestión clave que se llama mercado y política.
mercado, que son 1.400 millones, y política en el sentido de dirigir su estrategia hacia esa construcción de una autonomía en términos productivos, que es la explicación de por qué llegan a donde están. Nunca hicieron una inversión gigantesca en lo militar. O sea, históricamente estas disputas geopolíticas y de hegemonía siempre tuvieron los militares en el centro. Bueno, el Imperio Romano. Uno va recorriendo la historia, incluso la última transición que fue de Inglaterra a Estados Unidos estuvo pautada por aspectos militares. Y Estados Unidos fue también la potencia hegemónica en materia militar, lo sigue siendo. Pero eso porque China no le disputa ese lugar. Y ha sido muy inteligente porque, entre otras cosas, ha ahorrado mucha plata con eso y la ha invertido precisamente en temas de tecnología y de capacitación. Sin despreciar las capacidades militares chinas. Pero sí, yo lo que digo que no, son extremadamente asimétricas. Cuando uno ve un desfile chino, te caes de espalda, pero digamos, sigue, sin embargo, siendo mucho menor que la potencia militar de Estados Unidos. Ahora, cuando digo militar, enseguida la gente piensa en algo que a mí no me gusta como idea y sin embargo está súper extendida, que es la idea de una nueva Guerra Fría, ¿no? Así como una Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, esta vendría a ser la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Nada que ver. No hay un debate de sistemas, la verdad que no, porque China defiende la idea de una economía capitalista. Y lo que es más importante, los vínculos entre ambos países no tienen nada que ver con los vínculos que tuvo Estados Unidos con la Unión Soviética. Y hay una interdependencia también. Absoluta, muy buena. Esa es la mejor definición, interdependencia. En términos, primero productivos, la mayoría de las empresas que empiezan a desarrollar China en términos de la industria, sacando a millones de personas del campo, fueron norteamericanas, que fueron a hacer plata y nadie las paró, al contrario, dijeron vayan. Estábamos en la época del boom de la globalización. Después viene la lógica de la inversión, no solo de las empresas. Después viene la dependencia financiera. Una tercera parte de la deuda pública de Estados Unidos la tiene China, lo tiene agarrado del pescuezo en ese sentido. Porque cuando dé el paso final, que recuerden creo que fue Andrés Servín que una vez lo planteó en el programa, es cuando empiece la independencia desde el punto de vista monetario, ¿no? Y empiece la disputa del símbolo dólar, como están disputando otros símbolos en esa disputa con Estados Unidos. Y agrego, porque me quedé muy prendido con esa idea de Eduardo, este tema de la interdependencia de los cerebros y de las universidades, que ahora también se está golpeando muy fuerte, porque por ejemplo de Inglaterra echaron a estudiantes destacadísimos chinos que estaban en las universidades inglesas, porque está el discurso que inauguró Trump diciendo nos están robando lo que nosotros somos, ¿no? Y él decía, no puede ser que las empresas norteamericanas sigan ahí, hay que traerlas. Entonces, esa lógica es la que ha permitido, en este caso a China, ir ganando esta guerra, entre comillas, de hegemonía, y yo creo que con estrategias como la que decía Eduardo, la de la seda, en fin, ha ido sobre todo generando una capacidad de influir en el planeta que ya la pone, yo diría, en términos de iniciativa, como la primer potencia, porque lo que le pasa a Estados Unidos es que está a la defensiva. Sí, de un modo quizás es algo subjetivo, pero de un modo bastante menos escandaloso que Estados Unidos, ¿no? Porque es su estilo. A lo largo de las décadas, en silencio, las inversiones en América del Sur, en el continente africano, por ejemplo, en algunas zonas de Europa, Grecia, los puertos, todo como con mucha tranquilidad. Paciencia y mucha diplomacia. Son maestros en la diplomacia. Álvaro, este proceso de construcción de hegemonía no es lineal, hay otros actores en juego. Además de la pandemia y la guerra, son situaciones que inciden en este sentido. ¿Cuánto y cómo han incidido en todo este desarrollo? Muchísimo. Sabés que ahí está la diferencia entre el primer programa que hicimos y el de ahora. No porque no estuviera la pandemia, porque estaba, pero en ese momento China estaba logrando como sortear muy rápido la pandemia, a pesar de que empezó ahí, y había logrado otra vez una recuperación económica, que como decía Eduardo, fue casi el único país que lo logró en ese momento. Pero pandemia y guerra son una combinación muy fuerte de lo que está pasando hoy. Incluso es una nube para ese Congreso que recién empieza. Es una nube, porque hay una situación nueva de cierto malestar, de cierto descontento, que hay que ver con una sociedad que no es democrática, que no tiene apertura, que no tiene libertades en muchos sentidos. Hay que tener cuidado porque hay diferencias culturales, pero está claro que no estamos hablando de una democracia tal como nosotros la entendemos. De ninguna manera. Entonces, en ese clima se instala, con estas razones, con el efecto de la pandemia y de la guerra, se instala algo que ellos no conocían hasta ahora, que es una cierta pérdida de estabilidad. Los chinos adoran la estabilidad. Y estoy hablando, eso sí que es cultural. Y el gobierno es probablemente lo que más cuida.
la idea de que todo va a seguir igual, de que todo es predecible, de que no va a haber cosas especiales, que no pasa. La pandemia les movió el piso en ese sentido y si ustedes observan, la están tratando de una manera que sorprende, y la guerra también. Entonces, yo creo que por un lado, la pandemia tuvo un efecto económico en China que luego se tradujo a nivel mundial. En parte porque a todos nos pasó, pero en parte porque China lo sufrió de una manera que luego impactó sobre todo en el transporte. Hay un lío gigantesco con el transporte a nivel mundial, porque al haber generado tanta dependencia con esto que decíamos, de que todos los productos son chinos, el hecho de que se enlenteciera China, enlenteció todo. Es difícil conseguir repuestos, es difícil, es mucho más caro el transporte, los containers, todos los transportistas te dicen que se ha multiplicado por 4 un container. Entonces hay problemas de esa globalización tan perfecta que parecía, y al mismo tiempo la recesión produjo también problemas comerciales, de caída del comercio internacional. Un resultado como paralelo a esto es que el discurso norteamericano y europeo, y ahí lo asocio más a la guerra, empieza a decir, junto con la pandemia, no podemos tener tan poco control sobre ciertas cosas. Por ejemplo, las vacunas o, por ejemplo, la energía. Entonces, eso es lo que se llama la desglobalización en este momento. Empieza a quererse recuperar soberanía. Y no se busca a escala nacional, salvo un delirante como Trump o como Bolsonaro. Lo están pensando en clave regiones. Por eso es tan importante que pensemos en clave región y no en clave país. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a recuperar el control de ciertas cadenas productivas achicándola, haciendo que el celular, por ejemplo, en vez de hacerse en 24 países, se hagan en países más cercanos, donde Europa es la que intenta con más fuerza esto porque tiene ya un sistema de integración y una región como tal. Entonces, que todo esté más cerca, que todo esté más controlado, que no se pueda depender, que no se dependa tanto de la distancia con China y del poder chino, y esto está pasando y esto también está golpeando a China. Hay también un efecto social interno, que lo mencionaba recién, que es muy poco conocido para los chinos, salvo, ¿se acuerdan lo de la plaza, no? Hay ahí algo que todavía no se puede medir y que no va a parecer fácil en los medios, pero no puede no estar la gente preocupada por ese sistema que usan para controlar el COVID y cómo se mantiene a pesar de que los números no se disparan, en fin. Yo creo que la guerra tiene un componente, a diferencia de la pandemia, porque no soy de los que piensan las conspiraciones, que la guerra sí es un producto de una iniciativa política que tiene que ver cómo Occidente pateó el tablero y provocó una situación, por supuesto, con toda la responsabilidad de Rusia y de Putin en particular, pero que les hizo bien para tratar de parar esta lógica en donde China crecía sin ningún tipo de problema. Nunca precisaron, lo dijeron ustedes en el informe, una guerra para disputar esa hegemonía. Entonces, algo había que hacer y bueno, plantaron la semilla del único elemento en donde Occidente y particularmente Estados Unidos tiene poder hegemónico, que es en lo militar. Y usaron el único organismo en donde todavía tienen poder absoluto, que es la OTAN. Y por eso la guerra no es con Ucrania, la guerra es con la OTAN, con Ucrania pidiendo el ingreso a la OTAN y como excusa Rusia diciendo eso no lo puedo permitir. O sea, en ese juego China pierde, no está acostumbrada, se siente incómoda, vota raro. Los otros días no votó en las Naciones Unidas el apoyo a la adhesión de las regiones, digamos, de Ucrania hacia Rusia. Fue una votación muy rara. Habían tenido un éxito casi de igualdad en una votación anterior y cuando pasa esto fue por mayoría aplastante y por abstención de países como China. Entonces, al mismo tiempo está ese asunto de Taiwán y necesita un cierto acuerdo internacional. Lo que quiero decir es que incomoda a China el efecto de la guerra porque la saca de su lugar de confort, que era con la diplomacia y con el comercio y la producción, ir comiéndose el mundo, que es lo que hace. Entonces, hay un efecto que reproduce también una crisis económica, viene la inflación, sobre todo en productos que ellos tratan de no producir, que son alimentos y energía. Necesitan ahora la energía de Rusia. Les puede ir bien en parte porque sustituye el mercado europeo y le vende barato energía a China. Pero sale todo mal. Pero y en alimentos es un lío, ¿no? Porque ellos se cuidan mucho de no consumir agua dulce, por eso todo lo que nos compran a nosotros es intensivo en consumo de agua dulce. Entonces, no le está resultando cómodo este momento a China en términos de guerra y de pandemia, y eso se va a reflejar en el Congreso. Álvaro, haciendo la bajada
más a lo local y a nuestro país. Cuando hablamos de China, siempre lo que viene a la mente es lo del famoso TLC con China. ¿Cómo lo ves esto? Y bueno, hacía tiempo que no hacíamos un cable a tierra, ¿no? Yo creo que probablemente es de los puntos más erráticos de todos los que hay en la política exterior uruguaya, que es una política exterior que yo no le veo el rumbo. Entonces va como metida ya no solo en una línea que no es clara, a mí me parece que ya entró en un laberinto incluso, y con los últimos episodios que nos dejan muy mal parados a nivel internacional, es como un laberinto en donde no se sabe salir, porque ya no solo no hay rumbo y nos vamos quedando solos, sino que además nos vamos desprestigiando. Y eso es un patrimonio que además tiene décadas en Uruguay, no es un problema de un ciclo político. El prestigio, la confianza, la credibilidad, Uruguay le ha ganado después de la salida democrática con mucho esfuerzo, y yo creo que eso hoy está en riesgo. Entonces, este anuncio tan rimbombante, ¿no?, de vamos a tener un TLC con China que entra y sale de la agenda de una manera que preocupa porque cada vez es más inconsistente, ¿no? Y yo diría además que siempre fue dudoso de que nos sirviera. Yo recuerdo que en ese primer programa habíamos invitado a un periodista peruano para que contara un poco cuál era el resultado para Perú de un TLC con China, ¿no? Y él decía lo que todo el mundo sabe, ¿no? A alguno le fue bien, a otro le fue mal. Esa cuenta, ¿dónde está? ¿Cuándo la vamos a hacer? Porque en realidad, en términos de a los que le va bien, le va a ir mejor, es a muy poquitos a los que ya le va muy bien. Simplemente que se le baja un poco el arancel y ganarán 300, 400 millones de dólares más, que se concentra mucho en pocas manos. Y le va a ir muy mal a los que producen, sobre todo, bienes industriales, que solo le venden a la región y que nosotros de golpe vamos a hacer un gran agujero al Mercosur porque China va a inundarnos con los productos, con los pocos productos industriales que la región todavía protege y que solo le vendemos a Brasil y a Argentina. Y ojo con esto, Brasil volvió a ser el primer socio comercial el mes pasado. O sea, los que creen que la región no importa, no entienden nada y todavía entienden menos si no analizan la diversidad productiva de este país y lo que nos importa a nosotros, casi 300.000 personas que viven de esa franja de productos elaborados, que además son los productos del futuro. Entonces, mi punto ahí es que no le veo estrategia atrás a esa iniciativa, me parece mucho marketing que encima todavía no está funcionando, y lo que tengo claro es que China nunca va a hacer algo que perjudique a Argentina y a Brasil, con quienes tiene una alianza estratégica que no tienen con Uruguay. Ellos firman eso, alianzas estratégicas. Con Brasil, ustedes piensen un minuto, estamos otra vez, ¿no? Volvemos al tema que nos ha ocupado durante todo el mes. Cuando haya elecciones, cuando triunfe lo que va a pasar, que es un nuevo gobierno, la primera medida que se va a hacer es una discusión entre Brasil y China. Y ojalá nosotros tengamos condiciones de decirle a Brasil que negocie como Mercosur. Se va a invertir la lógica. No es que le van a pedir a Uruguay, no firmes un TLC, hacelo como Mercosur. Vamos a tener que pedir nosotros eso. Y China, que integra los BRICS junto con Brasil, ¿va a preferir a Uruguay que a Brasil? No, son claro. Cosas que yo... 200 millones de personas, por ejemplo. Claro, pero además geopolíticamente. Entonces yo pregunto estas cosas y digo, pero ¿no se piensa en el gobierno para sacarnos un poco de esa fantasía de que podemos navegar solos? Que aún discutiendo si sería bueno o no, suponiendo que fuera bueno, preguntarse si es viable. Y si no estamos pegándonos un tiro en el pie cuando finalmente nos dejen solos y digan, miren muchachos, si ustedes se quisieron cortar, ahora cada uno arregla como pueda y ustedes van a estar afuera porque con 3 millones de personas nosotros no hacemos fuerza en ningún lado. Entonces, vamos a ver, yo creo que la ecuación entre este Congreso que está pasando y lo que va a pasar en la elección de Brasil va a reconfigurar ese escenario y capaz que discutimos desde otro lugar el TLC con China. Seguramente va a dar que hablar. Muy bien. Venga, ¿está pronto? Estoy pronto. Muy bien. Bueno, Álvaro Padrón, como siempre, muchas gracias. Bueno, y en el próximo bloque vamos a estar hablando del BID, de la OEA. Quédense que ya venimos. Bien, último tramo de Sin Fronteras, y si bien China va a seguir estando presente, vamos a poner un poco el foco en la región. Y recordemos que en el año 2020 Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, propuso al estadounidense Mauricio Claver Carone como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, este hombre nacido en Estados Unidos, de origen cubano, y en ese momento el presidente de Estados Unidos argumentó que era una forma de darle un giro a la política crediticia del organismo ante el avance financiero justamente de China en Latinoamérica.
Y cuando hace poquito nomás, el 26 de septiembre de este año, el directorio del BID echó a Claver Carone por violar las normas éticas de la institución al mantener una relación amorosa con una subordinada y también favorecerla en su carrera. Dijo en ese momento Carone que lo estaban sacando porque querían entregarle el BID a China. Bueno, y a propósito de estas situaciones, una semana después de este escándalo se supo que también la Organización de Estados Americanos había iniciado justamente una investigación interna contra el secretario general, nuestro compatriota Luis Almagro, por las mismas razones que Claver Carone. Recordemos que Almagro fue reelecto en el año 2020, también con el apoyo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en medio de la polémica por la negativa de postergar los comicios como pedían, por ejemplo, México y Argentina, debido a la pandemia y a la espera del año electoral que se venía en Estados Unidos. Y para entender lo que está pasando en estos dos organismos regionales que tienen sede en Washington, es que recibimos a Aníbal García. Aníbal es licenciado y magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Sus principales líneas de estudio son la Guerra Fría Interamericana, las políticas de desarrollo y la relación de Estados Unidos con América Latina y el Caribe. Buenas noches, Aníbal, y muchas gracias por estar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos por allá. Aníbal, comencemos haciendo un poquito de historia. Si mencionamos la palabra intervencionismo, ¿se puede de alguna manera vincular con la OEA y con el BID? Sí, desde luego que sí. Desde la creación de la OEA en 1948, este organismo interamericano ha funcionado justamente para eso, ¿no? Para intervenir en asuntos de los países de la región, sobre todo de América Latina, considerando que la OEA también cubre a Estados Unidos y Canadá, que son también miembros de esta organización. Pero digamos que la historia o el historial de la injerencia que ha tenido la OEA en América Latina ha sido bastante fuerte desde por lo menos el golpe a Jacobo Arbenz en 1964 y hasta la fecha con el último golpe que vivió la región, que fue el de Bolivia en 2019. En todo este periodo ha tenido una incidencia bastante fuerte la OEA, no solamente en cuestiones que tienen que ver con la ratificación o no de un proceso electoral, sino también en otro tipo de aspectos como violaciones a derechos humanos o incluso también promoviendo reformas judiciales en la región latinoamericana, ¿no? Entonces, sí hay una, digamos, una historial fuerte de la OEA en América Latina y que también otro punto de inflexión lo tuvo sobre todo con la Revolución Cubana, todo lo que ha hecho también con Venezuela y bueno, en otros momentos más actuales también lo que ha hecho con Nicaragua, ¿no? Digamos que estos tres países, en algún momento tildados como la troika de la tiranía por parte de Trump, han sido los targets que ha tenido la OEA y sobre todo en este tiempo Luis Almagro en contra de estos tres países. Aníbal, empezamos en este último tiempo a conocer nuevas formas de ejercer presión y empujar los procesos hacia diferentes lugares o hacia ciertos lugares. Sobre una forma hablamos mucho, el lawfare, pero ¿qué otra forma puede ser la vía diplomática, por ejemplo, como presión política? ¿Qué tanto incide la OEA en todo esto? Bueno, justamente yo creo que el caso más emblemático y que tenemos más fresco es el de Bolivia, ¿no? Un caso bastante estudiado por algunos analistas también, en el que sin tener un informe final, la OEA tildó del proceso democrático como fraudulento, se tardó en dar el informe final. Luis Almagro también hizo uso de las redes sociales y de todo el aparato que implica la OEA, todo el aparato institucional me refiero, ¿no? Que tiene la OEA, para poder incidir diplomáticamente sobre un proceso electoral en el cual no se tenían los resultados de este informe. Tardaron mucho en darlo y bueno, eso terminó abonando a el golpe de Estado en Bolivia en 2019. Este es uno de los ejemplos, yo creo, más claros. Y si nos vamos un poquito más atrás, vamos a encontrar cuestiones similares, ¿no? Por ejemplo, el penúltimo proceso electoral en El Salvador, cuando recién gana Nayib Bukele, algo similar sucedió con la OEA y con Almagro. Dio dos posturas distintas, en un primer momento avalando el triunfo de Bukele, después retirando su aval al triunfo de Bukele. Y también en el caso de Honduras,
con la misión de observación por la corrupción que tenía el caso hondureño. Es uno de los ejemplos clave de cómo a nivel diplomático puede incidir un organismo como este y con una Secretaría General como la que ha tenido Luis Almagro desde que entró en 2015 a la OEA, ¿no? ¿Y por qué generan tanta puja los liderazgos de estos dos organismos? Y también, ¿cuál es el rol que cumple Estados Unidos en esto, en influenciar o no quienes ocupan esas bancas? Bueno, desde luego que hay en los dos organismos, tanto la OEA como el BID se creó en 1959 en el seno de la OEA, tienen mucho financiamiento de Estados Unidos. De hecho, los últimos años, en el caso de la OEA, se registra una caída del financiamiento que tienen los países latinoamericanos y sobre todo se sostiene del financiamiento que tiene Estados Unidos y que tiene de otros países miembros de la Unión Europea. Una situación similar sucede, por ejemplo, con el BID también, ¿no? Que tiene un gran financiamiento de Estados Unidos y que cumple sobre todo varios objetivos que tiene a nivel latinoamericano en distintas índoles hacia América Latina por parte de Estados Unidos, ¿no? O sea, me refiero a lo que tiene que ver con préstamos, por ejemplo, en el caso del BID, que otorga una gran cantidad de préstamos para el desarrollo de infraestructura, pero también tiene una gran cantidad de eh, programas que van tendientes a reestructurar al Estado en América Latina. Y dentro de este propio programa que tiene el BID, uno de los más relevantes ha sido sobre todo la promoción de las reformas de justicia. Y en este programa también, digamos, haciendo la dupla entre el BID y la OEA, la OEA tiene programas también de reformas de justicia en América Latina que, bueno, han abonado sobre todo a tener casos de lawfare en la región y que también se engarzan con otro tipo de proyectos que tiene Estados Unidos a través del financiamiento para el desarrollo en varios países de América Latina. Entonces, por la parte del financiamiento y de los programas, estos inciden también en la política latinoamericana. Y por otro lado, también está qué tipo de proyectos, qué tipo de programas, la forma en la cual se desarrollan este tipo de programas y la gente que está vinculada a este tipo de proyectos, que desde luego no están por fuera o no son ajenos del aval que tiene Estados Unidos en este tipo de organismos. Aníbal, parece clave lo que pase en los comicios de Brasil para tener una idea de cómo podría configurarse el próximo escenario para elegir al sucesor de Almagro o a la sucesora, porque se habla en este caso de mujeres. Hay que recordar que Almagro está enfrentando una situación muy similar a la de Claver Carone en el organismo por razones personales, pero ¿qué escenario visualizás? Se habla de Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, se habla de Bárcena, se habla de la propia Michelle Bachelet. ¿Estas podrían ser las opciones para encabezar el organismo regional? Bueno, yo creo que antes de barajar estas opciones, lo que hay que ver es si procede esta moción en contra de Almagro dentro de la OEA, ¿no? Ahí hay que revisar los estatutos generales de la OEA, ver si se incumplieron las normativas que tiene para el secretario general y después ya ir previendo si esto procede, la forma en la cual sería el voto de América Latina. En las últimas ocasiones, sobre todo en esta última Asamblea General que hubo en la OEA, lo que se nota es que no tiene el consenso que tuvo Almagro, por ejemplo, el año pasado o en 2019, ¿no? Ese consenso está roto, sobre todo porque la región cambió, ¿no? Cambiaron, por ejemplo, los gobiernos de Chile, cambió el gobierno de Honduras, cambió el gobierno en Colombia, y como decías hace un momento, estamos a la espera de lo que suceda en Brasil. En el dado caso de que triunfe Lula en Brasil, pues desde luego que el panorama político y el panorama geopolítico latinoamericano cambiará y estaría, digamos, este consenso que tuvo Almagro se rompería mucho más, ¿no? Un país como Brasil, que es casi como un continente, con la cantidad de población que tiene y con el peso específico que tiene Lula en Brasil, pues desde luego que abona mucho más a reformar la OEA, que es algo que ha pedido en muchas ocasiones el gobierno boliviano, el gobierno mexicano también y en algún momento el argentino, ¿no? Entonces hay que esperar a ver cómo se desarrolla este tipo de aspectos en la OEA y después ver cómo se desarrollan las elecciones en Brasil para poder después más o menos vaticinar qué es lo que podría pasar en la OEA, ¿no?
Tomando esto que estabas mencionando de las elecciones en Brasil, ¿te parece que de obtener la victoria de Lula también puede haber un fortalecimiento de determinados organismos que eran de la región del sur? O sea, la UNASUR, por ejemplo, que tuvo un impulso fuerte de Brasil, como que revivan de alguna manera, que vuelvan a tener un impulso para, pensando también en los otros gobiernos de Latinoamérica que están actualmente. Sí, yo creo que una de las virtudes que tuvo la UNASUR fue mostrar otro tipo de organización latinoamericana, ¿no? Otra forma de vincular a la región, de hacer este sueño bolivariano de unión latinoamericana, pero que en el momento yo creo que tendríamos que preguntarnos si valdría la pena replicar este tipo de experiencias, ¿no? Yo creo que la CELAC lo que está haciendo es dar otra forma, nuevos bríos a esta forma de unidad latinoamericana, de estructurarla de distinta manera. Como ha mencionado en varias ocasiones el presidente Andrés Manuel, no se trata de poner el tema ideológico en el centro del debate, sino más bien poner en el centro justamente la Unión Latinoamericana más allá del aspecto ideológico. Y ahí sí, una vez pasando esta parte del debate ideológico, lograr primero juntar las distintas posturas de la región y después ir avanzando en aspectos que son clave. Desde luego que es clave el tema de la democracia, el tema de la salud, más ahora con la pandemia, el financiamiento a proyectos regionales también es otro de los temas que podrían estar ahí. Perdón. Y desde luego Brasil, que sería un jugador clave que cerraría esa pinza, digamos, latinoamericana desde el Río Bravo hasta la Tierra de Fuego con Argentina y con Brasil. Y que bueno, también ahí el gobierno de Gustavo Petro abonaría a tener una CELAC mucho más fortalecida, mucho más unida, y en la cual se puede hacer muchas más cosas que las que se hicieron en algún momento con la UNASUR, ¿no? Ahora también el otro tema es que todas las organizaciones que se empezaron a hacer de derecha, como fue el Grupo de Lima o la PROSUR, están totalmente desestructuradas y no tienen la capacidad ni la infraestructura que sí tiene, por ejemplo, ahora la CELAC, ¿no? Entonces también hay que considerar este otro tipo de aspectos. Bien, queda claro que los acontecimientos políticos seguramente pueden llegar a modificar dramáticamente todo este estado de cosas, sobre todo a nivel de los organismos regionales. A Aníbal García, licenciado y magíster de Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí con nosotros en Sin Fronteras. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Muy bien, nos vamos a la sola. Muy bien, nos vamos. Llegamos al final de Sin Fronteras. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 20 horas aquí por la pantalla de TV Ciudad. Gracias por estar. Chao.